aquellos que les pudiese interesar este programa de formación, está enfocado en revisar los tópicos de sismogeotecnia primeramente, es decir, análisis de respuesta sísmica de sitio, amenaza sísmica y luego ir a la interacción sobre la estructura. ¿Por qué este orden en particular? Bueno, porque si entendemos la respuesta sísmica de sitio, si entendemos el concepto de las pequeñas deformaciones asociadas a un evento sísmico como un comportamiento eminentemente dinámico, y entendemos cómo responde el terreno, cómo responde el suelo o el terreno desde el punto de vista de vibración, desde el punto de vista de fuerza sísmica, vamos a poder trasladar esa respuesta al mecanismo de respuesta suelo-cimentación. Por eso lo primero es analizar los conceptos de sismogeotecnia antes de pasar a la interacción sobre la estructura. La mayoría de las veces que yo veo que el proyectista literalmente sufre mucho con entender los conceptos de la interacción sobre la estructura es porque no está tan familiarizado con lo que ocurre a nivel de respuesta sísmica de sitio. Entonces, por eso este programa tiene un componente importante de respuesta sísmica de sitio, donde incluso se hace un proyecto, se entrega un proyecto que desarrollamos con Deep Soil de análisis de respuesta sísmica de sitio, y luego que se hace ese proyecto se hace otro proyecto con interacción sobre la estructura. Entonces queda todo muy bien enlazado. Incluso la data que se obtiene a partir del proyecto 1 de respuesta sísmica de sitio se usa para resolver el segundo alcance. Entonces, bueno, fíjense, este programa de formación inicia el 19 de septiembre, tiene una duración de 2 meses, totalmente online, como la totalidad de los programas de formación de Sísmica Institute. Y bueno, a lo largo de este programa revisamos todo lo correspondiente a ingeniería sísmica, respuesta sísmica de sitio, interacción sobre la estructura, y manejamos una cantidad importante de herramientas. A nivel de normativas, trabajamos con la ACE 722, la ACE 4117, el documento NIST que mencionaba a lo largo de la sesión, el NIST del año 2012, que es pilar fundamental para los análisis de interacción sobre la estructura como tal, documentos FEMA, pero muchos otros documentos de referencia también que provienen del FEMA, del NERP, etcétera. A nivel de software, trabajamos con una gran cantidad de software que ya se las voy a ir aclarando en qué parte entran dentro del programa, y la idea es que podamos poner esto en práctica, como les decía, a nivel de nuestros proyectos, obviamente, dependiendo del área específica en la que se desarrolla. Fíjense, cuando completamos este programa de formación, primero es porque vamos a poder dominar los conceptos de amenaza sísmica. ¿Okay? ¿Qué ocurre? La amenaza sísmica muchas veces es un alcance que se contrata a un especialista de la ingeniería sísmica. Puede ser un sismólogo, puede ser, o puede ser un ingeniero civil, un ingeniero del área sísmica que simplemente está especializado en desarrollar análisis de amenaza sísmica para una región determinada. Allí vamos a ver que existen dos grandes mundos, los análisis sísmicos basados en métodos determinísticos y probabilísticos. Vamos a revisar ambos, en qué consiste, cuál es el alcance, cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de ellos, para luego poder identificar lo que son los parámetros sísmicos que típicamente utilizaríamos en cualquier proyecto. Importante es destacar que un programa como este te permite dominar realmente lo que es una normativa de diseño sísmico. Muchas veces cuando vamos a la norma sísmica, aplicamos coeficientes, reducimos espectro, aplicamos unos valores y bueno, y esto es lo que me dio el espectro y bueno, vamos al software y ahí vamos. Acá el objetivo es que, claro, se entienda de dónde provienen estos parámetros sísmicos desde el punto de vista de tratamiento de la amenaza sísmica. Vamos a involucrarnos con procesos de escala, descarga y escalatoria de registros sísmicos reales. Vamos a trabajar principalmente con la base de datos del PIR de California. Hay otras bases de datos que les menciono a lo largo del programa, pero realmente la que utilizamos acá es la del PIR de California y trabajamos con un espectro target que se construye típicamente
según lineamientos dados por el código AC7. Y ahí también les haré otras referencias importantes como el espectro condicional medio y otros métodos que hay para construir este espectro target como tal. Importante destacar que hay un primer alcance que consiste en descargar los registros y hacer la escalatoria para poder hacer análisis de respuesta sísmica de sitio. Pero luego también nosotros podemos tener una descarga de registro para hacer análisis tiempo-historia no lineales, que sigue otra dinámica. Simplemente hay otro tratamiento a nivel normativo si yo quiero efectuar ese tipo de análisis, pero a nivel estructural. Pero lo primero es hacerlo para los análisis de respuesta sísmica de sitio, ver cómo responde el terreno. Luego vamos a caracterizar esos registros sísmicos. Vamos a aplicar algunos conceptos de ingeniería sísmica. Vamos a trabajar con el software SeismoSignal, que nos permite dar como entender, como quien dice, las características principales de ese terremoto, de ese registro sísmico en particular. Vamos a aplicar estos métodos de análisis de respuesta sísmica de sitio dados por el código ACE y otra documentación de referencia. Allí nos estaremos apoyando, como les decía, con la herramienta Deep Soil. También hay un módulo de Shake. El Deep Soil se puede decir que es una herramienta muy cómoda, muy amena para desarrollar este tipo de análisis que tiene una complejidad interesante, que vamos a revisar de dónde proviene, las ecuaciones que gobiernan, el concepto de la función de transferencia, todo eso lo vamos a entender acá. Y el Deep Soil nos ayudará a hacer los análisis de forma muy rápida, pero hay un módulo también acá que se aborda con la herramienta Shake, se las menciono por acá, porque el Shake se puede decir que es el padre de todos estos software de análisis de respuesta sísmica de sitio y de lo que sería estudios de amenaza sísmica. Entonces, entendido cómo funciona el Shake, luego vamos a ir más a una aplicación con Deep Soil, pero incluso aquellos que son más pro Shake, que les gusta más trabajar con esa herramienta, tendrán un módulo para poder aplicar esta herramienta, que es lo que les menciono por acá. Vamos a involucrarnos, como estamos hablando de sismogeotecnia, tenemos que hablar de licuación de suelos. Entonces vamos a ver cómo se determina ese potencial de licuación. Vamos a trabajar con métodos actuales, los métodos de Sid y Boulanger del año 2008 y 2014. Haremos referencia a los métodos clásicos de Sid and Idris de los años 70, pero vamos a trabajar con lo último que se utiliza para identificar suelos potencialmente licuables. Y vamos a mostrar una herramienta bien interesante que es el software Leak SBS, que permite efectuar análisis para determinar potencial de licuación en terrenos en donde podemos vaciar la data de un ensayo SPT o la data de un ensayo geofísico. Y está interesante porque les hago una comparativa de cálculo manual contra la herramienta y se ve que tal cual lo que está incluido dentro de la herramienta son las metodologías que veremos en los módulos teóricos inicialmente y en los cálculos a mano. Entonces, una validación manual de esta metodología ya utilizando un software mucho más potente que también arroja obviamente información adicional y complementaria que de forma manual es mucho más denso, mucho más pesado. Vamos a ver también el caso de los pilotes en suelos potencialmente licuables. Este es un tema bien interesante y con mucho debate porque el geotécnico muchas veces cuando le decimos pilote en suelos licuables es como que, ajá, pero hay que mejorar el terreno. ¿Cómo que pilote en suelos licuables? ¿Cómo vas a dejar ese suelo licuable allí? Etcétera. Y eso es muy cierto. Cuando estamos en las ciudades y hablamos de licuación, buscamos desarrollar una técnica que permite estabilizar el terreno contra el fenómeno de licuación. Columnas de grava, compactación dinámica, geotextiles, sustitución de terreno. Bueno, eso va a depender de las características del proyecto. Pero cuando estamos, por ejemplo, construyendo una obra a borde de costa, cerca de un lago, mares, ríos, etcétera, en el litoral, nos vamos a dar cuenta que esas técnicas de mejoramiento muy probablemente no se puedan aplicar. Y en el caso de puentes, es muy complejo aplicar técnicas de mejoramiento del terreno en fenómenos de licuación. Entonces, el código AASHTO y documentos de referencia nos dicen, mira, mucho cuidado con la licuación. Entonces, ¿qué ocurre allí? Que hay que analizar que en ciertos casos estos pilotes pueden estar sometidos a fenómenos de licuación y vamos a revisar un procedimiento que es del profesor Poulos, el profesor Harry Poulos, un procedimiento bien interesante que está basado en la interacción suelo-estructura para determinar lo que serían las solicitaciones debido a la interacción que existe entre el terremoto chocando contra el grupo de pilotes y cómo se desarrollan esos mecanismos de respuesta a esas solicitaciones cuando se da el proceso de licuación en los pilotes. Entonces, está interesante porque es una metodología que a mí en lo personal me parece bien interesante, pero implica dominio de la parte sísmica. Pero como ya en este punto ya hemos manejado todo esto, ya es relativamente fácil
ir a la metodología porque ya tenemos identificado cómo responde el terreno desde el punto de vista sísmico, cómo identificar ciertos parámetros importantes de un registro sísmico. Está bien completo y es un método que a mí en lo personal me gusta mucho. Ojo, hay otros métodos simplificados también muy cómodos que también recomiendo como punto de arranque y también se los menciono acá y les dejo un documento para que puedan aplicar la metodología. Luego vamos a hablar del coeficiente de balasto. ¿Por qué vamos a hablar de balasto? Dice, oye, estamos acá hablando de piloto helicoidal y vamos a hablar de balasto. Sí, porque es que siempre hay confusión. Y por eso lo mencionaba hoy en mi presentación. Siempre hay confusión con el balasto que determinamos para presencia de cargas a largo plazo, para rigidez estática contra la rigidez dinámica. Entonces vamos a tener unas sesiones y un material dedicado al coeficiente de balasto para tener claro lo que es la interacción sobre la estructura de tipo estática, primero. Luego, ahora sí vamos a la interacción dinámica sobre la estructura, pero ya tenemos controlado toda la respuesta sísmica, fenómenos de licuación, respuesta sísmica de sitio, el coeficiente de balasto como coeficiente de rigidez estático. Ok, ahora vamos a la interacción dinámica sobre la estructura, vamos a determinar esas funciones de impedancia, vamos a ver qué dice la AC7, vamos a ver qué dice la AC41, vamos a poder modelar todo esto. Están dos rutas que no están indicadas acá en lo que sería aquí en el alcance del programa, pero todo el recorrido que aparece acá desarrollado con la herramienta ETAPS también la podrán desarrollar con la herramienta Midas-Gen. Aquellos que de repente trabajan con la casa Midas tendrán todo el material para replicar la misma información que está desarrollada con ETAPS, se puede hacer con Midas. De manera que está interesante porque están los dos recorridos de modelado, el que desea trabajar con la casa CSI y desarrollar los modelos con ETAPS, o el que desea trabajar con la casa Midas y desea desarrollar los modelos con Midas, lo podrá hacer con Midas-Gen, que eso es bien interesante, aplicando todos los requisitos normativos. Luego vamos a hacer análisis tiempo-historia. Aquí vamos a utilizar registros también que provendrán de la misma base de datos, pero el tratamiento es diferente porque aquí era para efectuar análisis de respuesta sísmica de sitio, aquí es para efectuar análisis tiempo-historia no lineales en estructura. Pero aquí lo interesante va a ser que vamos a poder evidenciar el fenómeno de interacción sobre la estructura con estos resortes primero lineales y después les explicaré un poco en la parte de la respuesta no lineal mediante pushover y ya respuestas no lineales dinámicas para entonces poder evidenciar esa respuesta de tracciones y compresiones en la base de la estructura sometida a un sismo determinado. Si desean más información, pueden hacer clic acá y pueden descargar el folleto académico. El sistema le pedirá sus datos para poder descargar más detalles sobre estos tópicos que están indicados acá. Acá de igual forma en la web podrán conseguir el contenido académico. Fíjense que partimos del módulo 1 de sismología y terremotos, luego la introducción a la respuesta sísmica del terreno y efectos de sitio, parámetro sísmico y filosofía y diseño sísmica de edificaciones, la construcción del espectro de respuesta sísmica del sitio y el efecto de la carga cíclica en el terreno, el análisis de respuesta sísmica del sitio ya con las herramientas que les he mencionado. Vamos a ver también respuesta sísmica en 2 dimensiones con modelos bidimensionales. Para eso incluso echaremos un vistazo a la herramienta Geo5 y allí también les hablaré de otras herramientas para evidenciar esa respuesta ya con modelos más complejos bidimensionales o incluso tridimensionales, que realmente no será el alcance principal del programa. Estos modelos tridimensionales consumen mucho tiempo y hay que tomar en cuenta muchos factores allí, pero en su momento también le daré algunas pautas para entrar a ese mundo. Luego, lo correspondiente a la licuación de suelo, que les mencionaba hace un momento. También en el área de licuación vamos a ver otra herramienta, que es la herramienta Stonesy 2 dimensiones, que es un software para modelar suelos mejorados con columnas de grava. Esto es interesante porque la misma casa de software que desarrolla esta herramienta, LeakSBS, Geologismiki, que les dejo acá la referencia, desarrolla esta otra herramienta Stonesy que permite modelar la columna de grava en un terreno que sea potencialmente licuable, por ejemplo, y permite determinar la mejora a nivel de capacidad portante. Si quisiésemos instalar una losa de cimentación, que puede ser un caso después que el terreno se ha mejorado con columnas de grava, o incluso puede reportar también el asiento esperado después del mejoramiento y lo reporta antes y después. Está
muy buena para complementar los análisis. Como les digo, ya cerraríamos con la parte de pilotes que les mencionaba hace un momento. Luego lo correspondiente al balasto, la interacción estática suelo-estructura. Luego los fenómenos de interacción suelo-estructura, entender el fenómeno para luego aplicarlo en edificaciones desde el punto de vista dinámico con la normativa de referencia y luego irnos ya a lo que es aplicaciones con tiempo-historia, modelado con las dos herramientas y ya incluso lo que les decía, análisis desde el punto de vista de respuesta no lineal. Como les mencionaba, hay dos proyectos y esto es bien interesante porque si se desarrollan los dos proyectos, les doy completa garantía de que van a tener dominio muy importante de esta información. Esta información, yo les comento, cuando yo empecé con esto, estudiar ingeniería sísmica hace más de 20 años, esta información no era de acceso. Dominar estos conceptos, había que ir a muchos papers, había que ir a mucha información, las herramientas eran complejas, existía el Shake, era muy difícil entrar al Shake, estaban los manuales, pero era muy difícil entender lo que ocurría allí. Y ya luego, obviamente, después de participar en muchos proyectos, de involucrarme en procesos de análisis de respuesta sísmica de sitio, tanto en el área geotécnica como en el área estructural, y ya obviamente vinculado al área docente, que tengo toda mi vida en el área docente y en el área de investigación, obviamente pudimos desarrollar un programa que fuese de acceso al profesional, que el profesional pudiese en efecto desarrollar un análisis de respuesta sísmica de sitio, para lo cual la herramienta Deep Soil fue una excelente solución para de verdad para la comunidad del área sísmica actual, porque realmente es una herramienta muy práctica, muy útil, de muy fácil uso para poder evidenciar la respuesta, obviamente dominando los conceptos. Lo que les decía, en ese proyecto ustedes van a poder descargar sus terremotos del PIR, van a aplicar un proceso de escalatoria, los van a llevar a Deep Soil y según un espectro target con unas características van a poder reportar una información. Y esa información luego la vamos a utilizar en el segundo proyecto, en donde vamos a analizar una estructura con interacción sobre estructura. Vamos a hacerla en etapas. El que lo quiera hacer en Midas lo va a poder hacer en Midas también. Y allí van a poder entonces, con estas funciones de impedancia, van a poder entonces aplicar los requisitos normativos, los documentos que hemos estado revisando y para finalmente completar este alcance y poder decir con base que tienen dominio del área sismogeotécnica y de los dominios de los conceptos de interacción suelo-estructura. Los profesores que estamos acá somos personas que estamos dedicadas al área de consultoría, al área docente, al área de investigación. Y bueno, es una mezcla de más bien interesante de algunos más especializados en el área estructural, otros más hacia el área geotécnica, otros más hacia el área de construcción, otros más hacia el área de modelado. Pero bueno, son profesionales que tienen una experiencia reconocida en este tipo de proyectos y realmente, bueno, me da mucha satisfacción siempre hacer equipo con ellos para lo que es la enseñanza de este tipo de programas de formación. Como les decía al comienzo, ya ahora viendo el contenido, bueno, aquí vemos un poco el repaso de los software, Deep Soil y Shake para respuesta sísmica de sitio, Seismosignal para el análisis del registro sísmico como tal, el Cyclic 1D es una herramienta para análisis de respuesta del terreno, considerando incluso fenómenos de licuación. Está basado en elemento finito, incorpora un modelo de respuesta muy particular cuyo desarrollo matemático original es en elemento finito, es un modelo que a lo largo del programa les explico en qué está basado y permite considerar el terreno desde el punto de vista no lineal de forma muy completa. También implica familiarizarse con unos parámetros un poco densos. Obviamente ya esto sí es más hacia la persona que se va a dedicar más al área de respuesta sísmica de sitio, pero también es una herramienta de acceso, es un software de descarga libre de igual forma y de verdad que es muy potente y muy interesante, porque también hacemos comparativas entre lo que arroja un Cyclic 1D y lo que arroja un Deep Soil y el por qué se dan estas diferencias. Geo5, que es una herramienta que yo menciono mucho, somos representantes de esta casa de software acá en Sísmica Institute para el área de cimentaciones, para el área de modelado del terreno, para el área de diseño de elementos de contención. Acá lo utilizamos para hacer una simulación de respuesta de sitio en 2 dimensiones. El Leak SBS y el Stone Sea para la parte de licuación, este para el potencial de licuación y este para evidenciar el mejoramiento del terreno con columnas de grava. Esta que menciono acá, el DynaEnd, DynaPile, el LPile. Bueno, DynaEnd y DynaPile para construcción de funciones de impedancia. LPile es un software para cálculo de pilotes sometidos a cargas laterales, únicamente para eso.
pero yo lo menciono acá para poder explicar qué es lo que ocurre con la respuesta del pilote ante cargas laterales y que se pueda diferenciar el concepto de las grandes deformaciones versus las pequeñas deformaciones. Por eso está indicado acá. Pero realmente, si vamos a trabajar con funciones de impedancia, iremos a estos documentos que he mencionado hoy, en donde estas herramientas también son una excelente ayuda a aquellos que ya deseen ir a ese nivel. Ya luego, para efectos de modelado estructural, bueno, vamos a trabajar con ITAPS, con SAP 2000, con MIDAS-GEN, como les comentaba, que es la otra ruta del programa. Para la parte no lineal, también como parte de la investigación que hemos desarrollado dentro del UPC, les mostraré algunos modelos con la herramienta CivilFEM, que está muy bien para poder hacer análisis en elementos finitos, considerando la interacción sobre la estructura con resortes, como les he indicado hoy, o incluso modelando el terreno también, si así lo desean hacer, que son lo que sería el análisis mediante el método directo. Luego, lo que mencionaba en la parte sísmica, las bases de datos como el PIR, el Cosmos, que también les mencionaré y también les daré un documento para el que desee descargar terremotos en el Cosmos. Y bueno, todas las rutinas de cálculo respaldadas con hojas desarrolladas en MATCAD para que puedan visualizar todo el proceso de cálculo y análisis.